Lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas de educación básica SAE. ¿Quiénes integran el SAE? Responsabilidades del supervisor, del AT, del ATP, tutor, compromisos de directores y docentes. En este video vamos a trabajar el capítulo 2, del título 2 también, el capítulo 3, perdón, que es integrantes del SAE, sus funciones y responsabilidades, y el capítulo 4, operación del SAE. Son estos dos capítulos, te dejo esto para que veas la estructura, son 3 títulos y vamos a trabajar el título segundo, el capítulo 3 y 4. El capítulo 3, integrantes del SAE. ¿Quiénes integran esta estructura básica del SAE en las supervisiones de la zona escolar? Primeramente, un supervisor de zona escolar. Dos asesores técnicos pedagógicos para educación inicial, preescolar y primaria. Aunque por lo menos en el estado de Zacatecas esto no se da. Las supervisiones cuentan únicamente con un asesor técnico pedagógico por reconocimiento, aunque en algunas con la reforma educativa anterior sí se logró tener a lo mejor hasta 2 o 3 ATPs. La 3 asesores técnicos pedagógicos para educación secundaria y un asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. Este es un director técnico que apoya a los directores. 16, los tutores no forman parte de esta estructura. Sin embargo, se coordinan con esta para el desarrollo de la tutoría a las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso. Hay que recordar que los tutores pues brindan asesoría y acompañamiento a los maestros que llegan a la zona como maestros nobles, es decir, que ocupan asesoría por 2 años mínimamente. 17, corresponde a los supervisores de zona escolar coordinar y desarrollar el SAE en las escuelas a su cargo. Para ello, el supervisor tendrá las responsabilidades siguientes. Vamos a ver estas responsabilidades u obligaciones. Número 1, establecer comunicación con los directivos escolares para visitar a las escuelas y organizar de manera conjunta los servicios de asesoría, acompañamiento y tutoría en el marco del SAE, así como para realizar las actividades inherentes a la función de supervisión. Es decir, el supervisor tiene que comunicarse con los directores, tiene que avisarles, tiene que acordar con ellos la asesoría. La asesoría no es algo que se imponga, es algo que tiene que ser de manera consensuada. 2, gestionar las acciones del SAE con oportunidad a fin de propiciar el logro de los objetivos atendiendo las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas. 3, determinar en colaboración con ATP, AT y los directivos escolares, los planteles y el personal docente, técnico, docente y directivo al que brindará asesoría y acompañamiento de la zona conforme a las necesidades técnicas pedagógicas identificadas en el programa escolar de mejora continua de los planteles. Una vez que se identifiquen esas necesidades en los programas escolares de mejora continua, pues hay que acordar con todas estas personas a quién se va a brindar esa asesoría y acompañamiento. Debe ser de manera voluntaria, no se puede obligar a nadie. 4, asegurar que las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso reciban tutoría por 2 años consecutivos en la modalidad que más convenga según el contexto en que labora. Puede ser presencial, a distancia. 4, participar en las acciones que lleve a cabo la autoridad educativa de la entidad federativa con motivo de la implementación, seguimiento, mejora del SAE, incluyendo la capacitación que para tal efecto se brinde. Muchas ocasiones se cita a supervisores a reuniones para dar capacitación. 4, establecer comunicación y acuerdos con diferentes áreas de autoridad educativa de la entidad federativa a fin de vincular las acciones de SAE con otras acciones y programas de mejora educativa o bien para compartir recursos con otras supervisiones de zona escolar. Hay que relacionarse con todas las personas que sea posible. 6, planificar, coordinar, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y llevar un registro interno de las acciones relativas al SAE en el ámbito de su competencia conforme a los presentes lineamientos. 7, articular las acciones de SAE con otras actividades que desarrolla la supervisión de zona escolar, teniendo en cuenta las necesidades de las escuelas y las metas de la propia supervisión y de la educación básica en la entidad federativa. 8, informar a la autoridad educativa de la entidad federativa acerca de las necesidades técnicas pedagógicas en las escuelas que rebasen su ámbito
de competencia y dar seguimiento a la atención proporcionada por dicha autoridad. Es decir, hay que solicitar asesoría cuando se requiera. 18º, el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica, que le corresponde al ATP o en algunos casos es asesor técnico pedagógico por reconocimiento adscrito a la supervisión de zona escolar. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Número 1, participar en la planeación, la organización, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del SAE en la zona escolar. 2, proponer al supervisor de zona escolar, los planteles y el personal docente y técnico docente a quienes se les brindará asesoría y acompañamiento conforme a las necesidades técnicas pedagógicas que se identifiquen en las escuelas. Para ello, pues el ATP visita las escuelas, hace diagnósticos, acompaña a los maestros y pues elabora un diagnóstico de las necesidades de cada compañero y puede sugerir qué plantel ocupa o qué maestro ocupa. 3, elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en colaboración con los asesorados su plan de asesoría técnica pedagógica conforme a los objetivos del SAE y las necesidades de las escuelas y de las maestras y los maestros de la zona escolar. Es decir, tiene que ser en conjunto con los asesorados, ¿no? Hacer un plan de trabajo de todo lo que se vaya a abordar. 4, asesorar y acompañar en aspectos técnicos pedagógicos a maestras y maestros y técnicos docentes de forma individualizada y colectiva, en colaboración con otros actores educativos con el fin de coadyuvar en su ámbito de competencia a una formación docente orientada a la autonomía profesional, el máximo logro en el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, considerando las necesidades de formación de las maestras, los maestros y técnicos docentes, y las características de los contextos socioculturales y lingüísticos en que se ubican las escuelas. 5, visitar a las escuelas para asesorar y acompañar al personal docente y técnico docente y observar el trabajo que realizan con los alumnos con la intención de obtener información que contribuya al fortalecimiento de sus prácticas profesionales conforme a las necesidades del personal docente y técnico docente en servicio, el plan de trabajo de la zona escolar y la disponibilidad de personal para el cumplimiento de esta responsabilidad. Es una de las funciones que más conocemos, que es cuando el ATP llega a tu escuela, te visita, te observa y te sugiere algunas mejoras. 6, orientar a maestras y maestros en el diseño y desarrollo de actividades que favorecen la formación integral de los alumnos relacionada con el desarrollo del pensamiento matemático, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el conocimiento científico y tecnológico, el pensamiento crítico, la expresión artística, el cuidado de la salud física, mental y emocional, una cultura de paz y protección del medio ambiente. En todo esto va a orientar y va a asesorar el ATP. 7, analizar y reflexionar junto con las maestras, los maestros y los técnicos docentes asesorados sobre el proceso de asesoría para fortalecerlo con nuevas acciones. Si te fijas aquí, visita, orienta a los maestros y también analiza y reflexiona. 8, impulsar la conformación y desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje en el ámbito de la zona escolar, así como a nivel regional o estatal, según sus responsabilidades. Y 9, informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades de la asesoría y acompañamiento a las escuelas y al personal docente, de modo que se tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. 19, la autoridad educativa de la entidad federativa será responsable de que el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. Ojo, bueno, aquí nos señala que sean funciones ajenas. También hay trabajo administrativo que compete al asesor técnico. 20, el personal directivo con funciones adicionales de asesoría técnica forma parte del equipo del SAE y para desarrollar esta función su autoridad inmediata es el supervisor de zona escolar. Este personal tiene las responsabilidades siguientes. El asesor técnico directivo pues se elige a un director de una escuela de organización completa que orienta y asesora a otros compañeros que también son directores. Y estas son sus responsabilidades. 1, acordar con el supervisor de zona escolar el personal directivo a quien se brindará asesoría y acompañamiento en la zona escolar conforme a las necesidades identificadas en las escuelas.
Fíjate, esta responsabilidad está muy parecida a la del ATP, quien sugiere qué escuelas y qué compañeros hay que asesorar. En este caso, el asesor técnico sugiere a qué directores se puede brindar asesoría. 2. Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en coordinación con los directivos escolares las acciones de asesoría técnica conforme a las características iniciales de las escuelas y de sus directivos en el marco del SAE y apegados a los presentes lineamientos. 3. Colaborar con el personal de la supervisión en la generación y fomento de redes y comunidades de aprendizaje entre directivos de la zona escolar. Son responsabilidades similares a las del ATP, pero en este caso se aplica para los directivos. 4. Analizar y reflexionar junto con los directivos asesorados sobre el proceso de asesoría a fin de identificar áreas de mejora y tomar decisiones al respecto. Entonces, aquí el ATP analizaba y reflexionaba junto con los docentes, en este caso es junto con los directivos. 5. Informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento en las escuelas y a sus directivos de modo que se tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. Esta responsabilidad también la tenía el ATP de informar. 21. El personal docente con función adicional de tutoría. Conforme a la novedad que participe, tendrá las responsabilidades siguientes. En este caso, pues los tutores, ya habíamos comentado, también son maestros que ya tienen experiencia y que participan en un proceso para brindar asesoría a los maestros nobles, a aquellos que les acaban de dar plaza. Y sus funciones o responsabilidades son, número 1, participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, así como en las reuniones que organice la autoridad educativa de las entidades federativas referidas al desarrollo de la tutoría. 2, establecer comunicación con los tutorados asignados para acordar las actividades propias de la modalidad en que participe y para desarrollarlas. Puede ser modalidad presencial, a distancia. 3. Organizar y desarrollar las acciones de tutoría conforme a las características y necesidades de las maestras, los maestros y los técnicos docentes, así como llevar un registro sistemático de las evidencias sobre las actividades realizadas en el marco del SAE y apegadas a los presentes lineamientos. Aquí es muy importante esto, ¿no? Que se tiene que recabar evidencias. De esta forma, los tutores suben a una plataforma aquí en el estado de Zacatecas estas evidencias, ¿no? ¿Qué trabajos se están realizando con los maestros nuevos? 4. Registrar conforme lo señalan las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de seguridad y acompañamiento, las evidencias del trabajo de tutoría a cada una de las maestras, los maestros y técnicos docentes a quienes brinda tutoría. Esto está relacionado con lo anterior. Hay que subir evidencias. Que asesoras, no sé, a la maestra María, pues hay que subir evidencias de ese trabajo. 5. Proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa de la entidad federativa con fines académicos y administrativos que correspondan. 6. Ofrecer tutoría al personal docente y técnico docente al menos 20 días al mes a fin de desarrollar las acciones de la tutoría previstas para el periodo según la modalidad. Sí, entonces son 20 días los que tiene que trabajar el tutor con sus tutorados. 22. En aquellas entidades federativas que exista personal con funciones de jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores y ATP en educación física o en educación especial, dicho personal podrá participar como coadyuvante en el SAE, en las actividades específicas que la autoridad educativa de la entidad federativa expresamente determine, a partir de las propuestas que reciba de las supervisiones de zona escolar. Muchas veces, pues, estos compañeros apoyan principalmente la coordinación de los consejos técnicos escolares a nivel región. 23. Corresponde a los directivos escolares, maestras, maestros y técnicos docentes participar y comprometerse en la mejora de sus prácticas educativas a partir de la reflexión, el análisis, el diálogo entre pares, la observación, el estudio y la responsabilidad por la prestación de un servicio educativo de excelencia. En este sentido, tienen las responsabilidades siguientes. ¿Te fijas? Aquí nos marca responsabilidades también para directivos, para maestras
y maestros. No es nada de que solo el supervisor y el ATP tienen la obligación de asesorar. También los maestros tienen responsabilidades. ¿Cuáles son? Personal con funciones directivas. Número 1, participar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnicas pedagógicas a atender en el plantel a su cargo. Es decir, también el director debe de ayudar a identificar esas necesidades, hacer ese diagnóstico. 2, asegurar el desarrollo de los servicios del SAE en el plantel para mejorar las prácticas docentes y directivas, así como la organización y el funcionamiento de la escuela. 3, colaborar en su caso con el asesor técnico en la elaboración del plan de trabajo, el desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. 3, ¿cuáles son las responsabilidades del personal docente y técnico docente? Número 1, colaborar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnicas pedagógicas de la escuela. 2, apoyar en el desarrollo de las actividades del SAE a fin de mejorar las prácticas docentes individuales y colectivas en el plantel en el que labora. Y 3, colaborar en su caso con el asesor técnico pedagógico tutor en la organización del trabajo correspondiente, el desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. En todo esto tiene que colaborar el docente, ¿no? En el diagnóstico, permitir que el ATP o el tutor ingresen a su aula para hacer observación y también para participar en las retroalimentaciones. Bien, todo eso son las funciones y responsabilidades de los diferentes personas que participan en el SAE. Vamos a ver el capítulo 4, operación del SAE. ¿Cómo se trabaja el SAE? 24. La autoridad educativa de las entidades federativas, a través de las supervisiones de zona escolar, orientará y desarrollará de manera indicativa, mas no limitativa, las siguientes acciones. ¿Cuáles son? Número 1, previo al inicio del ciclo escolar. Aquí vamos a ver qué es lo que se hace antes del ciclo escolar, qué es lo que se hace al inicio, durante y ya en la parte casi final. Número 1, la autoridad educativa de las entidades federativas. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad educativa? Inciso A, realizar acciones que tienden a fortalecer a las supervisiones de zona escolar a fin de que éstas cuenten con personal pedagógico y administrativo suficiente para el desarrollo de sus funciones conforme a la normativa vigente. En este caso, pues se asegura que casi todas las supervisiones tengan un asesor técnico pedagógico. Falta uno porque al menos en la educación primaria vendría a ser 2 y solamente tenemos uno aquí en el estado de Zacatecas. B, orientará y capacitará al personal de las supervisiones de zona escolar para organizar y desarrollar las actividades del SAE en las escuelas a su cargo, incluyendo el diseño de un plan de trabajo o equivalente. Hay que hacer un plan de trabajo también. C, establecerá los acuerdos necesarios para definir los objetivos y las metas del SAE en el ciclo escolar, con base en las necesidades técnicas pedagógicas identificadas en las escuelas durante el año lectivo inmediato anterior, el desarrollo del programa escolar de mejora continua de los planteles, de los consejos técnicos escolares y de zona y de otros indicadores que la propia autoridad educativa de las entidades federativas señale. D, determinará las escuelas en acuerdo con las supervisiones de zona escolar que requieran acompañamiento cercano, escuelas de atención prioritaria y la estrategia para proporcionarlo con base en las necesidades técnicas pedagógicas identificadas. Entonces, ojo con esto, se van a focalizar, así se le llama en algunos casos, algunas escuelas que requieren acompañamiento. E, asegurará la vinculación entre las acciones a desarrollar en el marco del SAE con la estrategia local para el desarrollo de la educación básica en la entidad. F, capacitará al personal directivo que tendrá funciones adicionales de asesoría técnica en apoyo a actividades de dirección en otras escuelas, así como al personal docente con funciones adicionales de tutoría junto con el personal de la supervisión de zona escolar. Esta capacitación pues también son cursos, talleres que se dan a los directores. Las supervisiones de zona escolar, ¿qué es lo que vamos a hacer previo al inicio del ciclo escolar? Te pido que recuerdes un poco qué es lo que haces. Inciso A, seleccionará al personal directivo que tendrá funciones adicionales de asesoría técnica
Esto incluso se hace antes de finalizar el ciclo escolar. Se elige a quien va a fungir el próximo ciclo escolar como asesor técnico, así como al personal docente que recibirá funciones de asesoría técnica pedagógica o de tutoría conforme a las disposiciones. B. Propondrán, con base en el diálogo con las autoridades educativas de las entidades federativas, las metas, los objetivos y las acciones a llevar a cabo en el marco del SAE en su zona escolar para la atención a las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas identificadas en el ciclo escolar inmediato anterior. C. Establecerán formas de organización al interior de la supervisión de zona escolar que permitan el logro de los objetivos del SAE y su articulación con las otras acciones de mejora conforme a las orientaciones de la autoridad educativa de la entidad federativa. Bien, al inicio del ciclo escolar, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad educativa local y el supervisor? Vamos a ver primero la autoridad educativa de las entidades federativas. Inciso A. Al inicio, identificará las escuelas cuyas necesidades rebasen el ámbito de competencia de las supervisiones de zona escolar a fin de que sean atendidas por el equipo técnico u otros actores que la propia autoridad estime convenientes. B. Diseñará una estrategia básica para la generación de redes y de comunidades de aprendizaje. Las supervisiones de zona, ¿qué les corresponde hacer al inicio del ciclo escolar? Inciso A. Revisarán con el Consejo Técnico de Zona las metas, los objetivos y las acciones propuestas para el desarrollo del SAE, a fin de considerar la opinión de directores, maestras, maestros y técnicos docentes y adaptar estos elementos a la planeación de las condiciones necesarias y culturales escolares. Estas metas, objetivos y las acciones es pues prácticamente lo que hacemos al inicio del ciclo en el Consejo Técnico. B. Establecerán acuerdos con los directores escolares para dar acompañamiento en las escuelas que lo requieran. Escuelas de atención prioritaria establecerán la estrategia conveniente para proporcionarlo, principalmente aquellas escuelas multigrado, escuelas con atención a población indígena, con problemas de convivencia escolar. C. Elaborarán el plan de trabajo equivalente de la zona escolar considerando los objetivos, las metas y las acciones para la operación del SAE con base en los acuerdos del Consejo Técnico de Zona y las indicaciones que formule la autoridad educativa de la entidad federativa. Hay que hacer nuestro plan de trabajo. D. Proporcionarán información al equipo técnico estatal sobre las escuelas que recibirán asesoría, acompañamiento y tutoría y sobre las necesidades de atención. Durante el ciclo escolar, ¿qué corresponde hacer? Para la autoridad educativa de las entidades federativas, inciso A, fortalecerá mediante diversas acciones de diálogo, formación, capacitación y diseño de materiales a las supervisiones de zona escolar para el desarrollo del SAE. Se buscará la continuidad, profundización y coherencia de dichas acciones, enfocándolas al desarrollo de capacidades del personal que integra este servicio. Y B. Atenderá las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia de las supervisiones de zona escolar a partir de los acuerdos que establezcan con diferentes instituciones y dependencias. Esto es lo que se hace durante el ciclo escolar. C. Impulsará el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje, que también se hace desde el inicio del ciclo escolar. Las supervisiones de zona escolar, ¿qué les toca hacer? Inciso A. Llevarán a cabo acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría en los ámbitos de intervención que establecen los presentes lineamientos según las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas. Estas acciones contemplan la visita continua a los planteles escolares, la observación del trabajo que se realiza en las aulas y el diálogo respetuoso con los diferentes actores educativos en un ambiente de comprensión y colaboración. Los ojos se tienen que hacer la asesoría y el acompañamiento y tutoría durante todo el ciclo escolar. B. Llevarán un registro interno de las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría realizadas, los avances y los retos enfrentados. Pues yo creo que queda claro, ¿no?, que hay que hacer un registro de esas visitas. C. Colaborarán con el equipo técnico estatal proporcionando información sobre los procesos de asesoría, acompañamiento y tutoría que se desarrollan en el marco del SAE.
y antes de finalizar el ciclo escolar, ¿qué es lo que se debe de hacer? Valoración de las acciones realizadas y establecimiento de nuevos retos. Hay que valorar qué trabajo hicimos y ver qué nuevos retos nos quedan para el siguiente ciclo. Inciso A, las autoridades educativas de las entidades federativas a través de la supervisión de zona escolar, de los consejos técnicos de zona y de los consejos técnicos escolares, valorarán las acciones realizadas por el SAE, establecerán de manera dialógica y colaborativa con estos actores nuevos retos y metas para mejorar la organización y operación del SAE y tomarán las decisiones que aseguren la mejora continua de las escuelas y las comunidades y redes de aprendizaje de la entidad federativa en el ciclo escolar siguiente. B. La supervisión de zona escolar elaborarán un reporte breve sobre el desarrollo del SAE en el ciclo escolar para uso interno y de las autoridades educativas de las entidades federativas, que contenga, ¿qué va a contener este pequeño reporte o informe? Principales necesidades detectadas, atendidas y las que se consideran en el siguiente ciclo escolar, incluyendo sugerencias de mejora. ¿Sí? ¿Qué fue lo que atendimos? ¿Qué problemáticas? ¿Cuáles vamos a continuar en el siguiente ciclo escolar? Y algunas sugerencias de mejora, ¿no? Sugiero que para trabajar, no sé, la comprensión lectora se implementen talleres, no sé, algunas sugerencias que se tengan. Y bien, de mi parte es todo. Espero que esta información te sirva para mejorar en tu práctica docente. Hasta la próxima.